Verano de 1943. Tras la fallida Operación Ciudadela, el ejército alemán es obligado a retroceder hacia el oeste. En la zona central, el grupo de ejércitos centro tiene que abandonar progresivamente el saliente de Orel y dirigirse hacia Smolensk. En el sur, el grupo de ejércitos de von Manstein comienza a dirigirse poco a poco hasta el río Dnieper. Tan solo el grupo de ejércitos norte, que todavía estaba situado en la ciudad de Leningrado, se mantiene en sus posiciones, aunque son conscientes de que serán el próximo objetivo del Ejército Rojo. Debido a este motivo, miles de trabajadores forzosos e ingenieros alemanes recibieron la tarea de construir una gigantesca línea defensiva. Así pues, el 11 de agosto, Hitler firmó una orden que exigía la construcción del llamado Muro del Este. Esta línea defensiva iría desde el río Narva hasta el Mar Negro. Aunque iba en contra de su tendencia a luchar por cada centímetro de terreno, Hitler tuvo que enfrentarse a la realidad por una vez después de la ofensiva soviética posterior a Kursk. En el sector norte, en las inmediaciones del lago Peipus, esta posición sería conocida como la línea Panther, y es exactamente en este asunto en el que nos vamos a centrar en el vídeo de hoy. Una vez que estuviera completamente construido y equipado, Hitler esperaba que su muro oriental fuera una barrera tan formidable que el ejército rojo se desangraría tratando de penetrarlo. En esencia, sería un retroceso a la guerra de trincheras y las batallas de desgaste similares a las de la Primera Guerra Mundial. La línea defensiva tenía dos problemas básicos. El primero era el tiempo que llevaría a construirla. Los avances soviéticos ya habían empujado las tropas alemanas peligrosamente cerca de la línea propuesta, y algunos tramos ya estaban ocupados por el Ejército Rojo. El segundo era la mano de obra. Una vez que se alcanzó finalmente la posición, algunas unidades alemanas estaban tan mermadas que solo había un soldado por cada 50 kilómetros de frente. Mientras la situación se deterioraba en el centro y en el sur durante el verano, el sector ocupado por el grupo de ejércitos norte, del mariscal de campo George von Klücher, permaneció inquietamente tranquilo. En agosto, Küchler recibió información que indicaba que los soviéticos estaban concentrando sus tropas en la cabeza de puente de Oranienbaum, una zona en la costa del Golfo de Finlandia al oeste de Leningrado, que estaba en manos del segundo ejército de choque. Más al sur, en el sector en manos del 16º ejército alemán, los informes indicaban que también se estaba produciendo una concentración de tropas en el límite entre el grupo de ejércitos centro y el grupo de ejércitos norte, frente a la ciudad de Nivelle. De esta forma, todo apuntaba a que los soviéticos lanzarían un ataque en pinza sobre ellos con el objetivo de cercarlos. Klücher respondió a las posibles amenazas retirando 5 divisiones de la línea para formar una reserva preparada que pudiese contrarrestar cualquier ataque soviético. No obstante, 2 de esas divisiones se perdieron casi de inmediato cuando Hitler las envió al sur para apuntalar otros sectores. El grupo de ejércitos norte disponía de 2 ejércitos, situándose el 18º ejército en las inmediaciones de Leningrado y el 16º ejército al sur del lago Ilmen. En total, sumaban algo más de medio millón de hombres y tan solo 140 carros de combate, siendo muchos de ellos los pertenecientes al 502 Batallón Panzer Pesado del famoso Otto Karius. Frente a ellos se situaba el frente del Volkhov y el primer y segundo frente báltico, que sumaban algo más de 1 millón de efectivos y unos 600 carros de combate. La primera unidad soviética en atacar fue el tercer ejército de choque, y lo hizo el 6 de octubre contra el flanco sur del grupo de ejércitos norte. Las unidades alemanas que se encontraban en las inmediaciones de la ciudad de Nivelle, siendo ellas divisiones de campaña de la Luftwaffe, se desintegraron casi al instante. Lo único que pudo hacer Klücher para corregir la situación fue enviar a las 3 divisiones que tenía en reserva más al norte, pero tardaron mucho en llegar, y para cuando lo hicieron, los soviéticos habían abierto una brecha de 24 kilómetros. De las 3 divisiones, solo una de ellas pudo llegar finalmente a la zona debido a que las otras 2 sufrieron sabotaje de los partisanos que consiguieron retenerlos. Por suerte para los alemanes,
los soviéticos decidieron detener su avance y adoptaron posiciones defensivas. Su éxito inicial fue tan grande que ellos mismos se sorprendieron y pensaron que los alemanes planeaban atacarles por los flancos. En otras palabras, no esperaban que los alemanes fuesen tan débiles. Durante el mes de noviembre, los soviéticos continuaron avanzando por ese sector y ganaron más terreno. Hitler ordenó a Küchler que contraatacase para eliminar dicho saliente, pero todos los ataques alemanes fracasaron. El líder alemán estaba furioso debido a que veía que el grupo de ejércitos norte era muy débil y estaba claro que no resistiría el ataque de envergadura que se esperaba de forma inminente. En cualquier caso, la lucha por el saliente de Nebel, que tuvo lugar durante los últimos meses de 1943, solo sirvió para debilitar al grupo de ejércitos norte, que tuvo que enviar continuamente refuerzos hasta este sector. El 16 de diciembre, Hitler se dio cuenta de que no era posible destruir el saliente de Nebel. De esta forma, el 27 de diciembre, el líder alemán aceptó la petición de Küchler de acortar sus líneas. Esta retirada proporcionó a los alemanes más tropas para defender la línea y reforzar las posiciones a lo largo del frente. Cabe señalar que el grupo de ejércitos norte era el único grupo de ejércitos que aún no se había retirado a la línea Panther del muro oriental. Desde septiembre, una fuerza de unos 50.000 civiles e ingenieros habían trabajado en la línea del norte, construyendo unos 6.000 búnkers y colocando 200 kilómetros de alambre de púas. También se cavaron otros 40 kilómetros de trincheras y fosos antitanque. El plan de retirada del grupo de ejércitos norte comenzó en septiembre. Estaba planeado que el ejército alemán, junto con el millón de civiles que vivían en la zona que se iba a abandonar, se fuesen retirando poco a poco hacia la nueva línea defensiva. Se estimó que las primeras unidades comenzarían a retirarse en enero. No obstante, Hitler dictaminó que nadie se moviese hasta que los soviéticos atacasen. A finales de mes, el 18º Ejército perdió una de sus mejores divisiones, la primera de infantería, que fue enviada al sur para reforzar el frente. También se enviaron 2 divisiones más durante los primeros días de enero. Con cada pérdida, Küchler protestó directamente ante Hitler, sin ningún resultado. A cambio de estas pérdidas, Hitler envió al tercer cuerpo Panzer del teniente general de las SS Felix Steiner para reforzar el sector de Oranienbaum, por el que se preveía que los soviéticos atacarían. A principios de enero de 1944, las unidades del 18º Ejército en torno a Leningrado y la cabeza de puente de Oranienbaum estaban al límite de sus fuerzas. Este sector estaba ocupado por el segundo ejército de choque soviético, al que se le oponía el tercer cuerpo Panzer SS de Felix Steiner. A continuación, se situaba el 50 y el 54 cuerpo de ejército alemán. En total, sumaban 6 divisiones de infantería. Frente a las unidades soviéticas alrededor de las alturas de Sinyavino, estaba el 26 cuerpo de ejército, con 5 divisiones de infantería, y la Legión Azul Española, que era lo único que había quedado en Rusia tras la vuelta a España de la División Azul. El último sector en poder del 18º Ejército era una zona sobre el río Volkhov, que iba desde Kilisi hasta Novgorod. A lo largo del río se encontraba el 28 Cuerpo de Ejército, con 3 divisiones más de infantería, y más al sur estaba el 38 Cuerpo con 3 divisiones más. Al sur del lago Ilmen se encontraba el 16º Ejército con unas 17 divisiones repartidas en sus 6 cuerpos de ejército. En total, ambos ejércitos sumaban algo menos de 500.000 de hombres y tan solo 140 carros de combate. Por otro lado, el plan soviético consistía en aislar y destruir al 18º Ejército antes de que pudiera retirarse a la línea Panther. En el plan operativo final se incluía un ataque en 2 frentes. El segundo ejército de choque partiendo de la cabeza de puente de Oranienbaum y el 42 ejército atacando al sudoeste desde Leningrado. Los 2 ejércitos debían unirse en Ropsa, a unos 25 kilómetros al suroeste de Leningrado,
para atrapar a las divisiones alemanas que ocupaban el corredor entre Leningrado y Oranienbaum. Mientras se desarrollaba el ataque de pinza, se utilizaría el 67 Ejército para contener a las fuerzas alemanas al sur de Leningrado. Una vez concluida la primera fase, los tres ejércitos debían avanzar hacia el oeste y suroeste, superando a otras divisiones alemanas que intentarían alcanzar la línea Panther. Más al sur, junto al lago Ilmen, el 59 Ejército arrasaría las posiciones alemanas y contactaría con la pinza soviética al suroeste de Leningrado. En resumen, los soviéticos habían planificado un doble envolvimiento. A su vez, el 16º Ejército alemán sería atacado por el segundo frente báltico que también lo empujaría hacia el oeste. El 14 de enero de 1944, los soviéticos iniciaron su gran ofensiva frente a Leningrado. En el bombardeo previo participaron unos 100 bombarderos y miles de piezas de artillería, que arrojaron más de 100.000 proyectiles sobre las líneas defensivas alemanas en apenas 65 minutos. Algunos sectores del tercer cuerpo Panzer SS cerca de Oranienbaum quedaron completamente arrasados. Cuando el fuego de artillería terminó, el 43 y 122 Cuerpo de Fusileros, junto con 2 brigadas de tanques, atacaron desde el sector que los soviéticos controlaban en Oranienbaum. Debido a los grandes efectos de los bombardeos iniciales, el ataque tuvo mucho éxito y los soviéticos llegaron a capturar a muchos alemanes. Pese a los esfuerzos alemanes por contener el avance, para finales de ese día, las vanguardias soviéticas se pudieron abrir paso hasta la ciudad de Ropsa. Para el día siguiente, el 42 Ejército se unió al asalto y comenzó a avanzar hacia la ciudad de Pulkovo, amenazando con cercar a parte del 50 Cuerpo de Ejército alemán. El bombardeo inicial que los rusos realizaron en este ataque llegó a doblar al del día anterior, bombardeando con más de 220.000 proyectiles una sección alemana de apenas 17 kilómetros. Pese a que en el sector atacado se encontraba la veterana y bien preparada 170 División de Infantería alemana, nada pudo hacer para contener el ataque soviético y se vio obligada a retroceder al menos 5 kilómetros hacia el suroeste. Ese mismo día, el segundo ejército de choque continuó su avance hacia el este para conectar con las vanguardias del 42 Ejército en algún punto entre Ropsa y Pulkovo. Por en medio, quedaban varios cercos con soldados alemanes que habían quedado aislados. Al ver que sus líneas se desmoronaban, Steiner ordenó a la división Panzergrenadier SS Norland que contraatacara para evitar que los soviéticos conectasen sus líneas. No obstante, el ataque alemán fracasó por completo debido a su inferioridad numérica. Durante los 2 días siguientes, el Ejército Rojo siguió avanzando. Para el día 16, el 54 Ejército atacó en su sector, con la ciudad de Lyuban como objetivo. Sin embargo, en esta ocasión su ataque fracasó debido a la dura resistencia de los alemanes. Para el día 18, los soviéticos estaban cerca de cercar al 50 Cuerpo de Ejército alemán, y su comandante solicitó que se le permitiese retirarse. Desde el cuartel de Hitler, la única orden que llegaba era la de resistir hasta el final, sin ceder terreno. Mientras este debate interno alemán tenía lugar, para el 19 de enero, los soviéticos completaron el cerco al este de Ropsa. Lindemann, el general que comandaba al 18º Ejército, dio permiso para que las 2 divisiones que habían quedado cercadas rompiesen las líneas soviéticas y conectasen con el resto de las unidades alemanas. Finalmente lo pudieron hacer durante la madrugada del 20 de enero. Mientras se desarrollaba la batalla por el corredor de Oranienbaum, el 59 Ejército del Frente Volkhov atacó al 38 Cuerpo de Ejército alemán que estaba al norte de la ciudad de Novgorod. El objetivo era tomar esta ciudad y desalojar el flanco derecho del 18º Ejército alemán. Nuevamente, más de 130.000 proyectiles de artillería anunciaron el inicio de la ofensiva, que también se inició el día 14, al igual que la del segundo ejército de choque en Oranienbaum. En este sector, debido a ciertas dificultades que tuvieron los soviéticos para movilizar a sus unidades blindadas y a la dura resistencia planteada por los alemanes,
El avance del 59 ejército se vio paralizado. Al día siguiente, las defensas alemanas fueron flanqueadas por el sur y los soviéticos lograron avanzar hacia el oeste, abriendo una brecha de hasta 20 kilómetros. Finalmente, Novgorod quedó rodeada por el norte y el sur y resistió hasta el 19 de enero, cuando se dio la orden de retirada. Al día siguiente, los soviéticos capturaron definitivamente la ciudad. Con la caída de Novgorod, Kuchler se dio cuenta de que su grupo de ejércitos estaba siendo flanqueado. Una vez más pidió a Hitler que le permitiera retirarse. Tras enzarzarse en una discusión sobre hasta dónde se retirarían las tropas, Hitler dio permiso a regañadientes para retirarse a la llamada línea Rollbahn, que era una de las posiciones defensivas secundarias que se habían construido con anterioridad. El consiguiente acortamiento de la línea significó que ahora se podían utilizar 3 divisiones como reserva. Por otro lado, el segundo frente báltico, que operaba al sur de Meskerov, también estaba causando problemas al 16º ejército alemán, pero sus primeros ataques tuvieron poco éxito. Sin tiempo para descansar, tanto el 42 ejército soviético como el 54 y el 59 recibieron la orden de seguir atacando en dirección oeste. Los ataques fueron apoyados por unidades partisanas, que interrumpieron totalmente las líneas de suministros y comunicación interior del 18º ejército alemán. Durante el mes de enero, los partisanos destruyeron varios tramos de líneas férreas, volando más de 300 puentes y descarrilando un total de 133 trenes. Estos ataques fueron devastadores para la moral del soldado alemán. Para el día 21, y sin que los alemanes pudieran detener el avance soviético, los rusos continuaron avanzando hacia el lago Peipus. Una vez más, Kuchler voló al cuartel general de Hitler para exigir que se le permitiese retirarse hacia la línea Panther. «Estoy en contra de todas las retiradas», respondió Hitler. El líder alemán dijo que quería que los soviéticos sangraran y sufrieran tantas bajas como fuera posible antes de descender sobre la línea Panther. Kuchler argumentó, sin éxito, que cuando finalmente se permitiera al grupo de ejércitos retirarse a la línea, podría no tener tropas suficientes para defenderla. Para el día 23 de enero, los soviéticos continuaron avanzando hacia la ciudad de Gatchina, donde tuvieron un enfrentamiento con el 502 Batallón Panzer Pesado. Ante esta dificultad que encontraron los soviéticos, comenzaron a enviar más y más refuerzos al sector hasta que terminaron por superar a los alemanes. Además, otro ataque ruso lanzado desde el sureste amenazó con rodear a los alemanes que resistían cerca de Gatchina. En los días siguientes, el avance soviético se produjo a un ritmo constante, aunque lento. La línea ferroviaria entre Gatchina y Kingisepp se cortó el día 27. En una nueva reunión que tuvo lugar entre Hitler y Kuchler ese mismo día, el comandante alemán le dijo que ya había perdido a 40.000 hombres y que lo único que podía hacer era retirarse. Sin el conocimiento de Hitler, Kuchler ya había ordenado la retirada. Una vez que el líder alemán se enteró, envió a Walter Model a sustituir a Kuchler, pasando a ser el nuevo comandante del Grupo de Ejércitos Norte. De su general favorito, dependía ahora detener el hundimiento del frente norte oriental. Sin embargo, la situación era tan crítica que ni Model pudo solucionarla. En el sector de Steiner, los restos de sus divisiones destrozadas retrocedieron hacia el Narva y Kingisepp bajo una fuerte presión soviética. A finales de enero, los supervivientes del tercer cuerpo Panzer SS en el flanco izquierdo del Grupo de Ejércitos Norte estaban en su mayoría al otro lado del río Narva. A ellos se unieron los restos del 54 Cuerpo de Ejército y el 26, que llegaron muy mermados a sus nuevas posiciones. Esas unidades alemanas fueron las primeras del Grupo de Ejércitos Norte en ocupar su parte de la línea Panther. La posición del río Narva sería escenario de batallas sangrientas, pero los alemanes continuarían defendiéndola durante meses. Por otro lado, en el sector frente al lago Peipus, el general soviético Popov estaba planeando otro ataque con su segundo frente báltico
diseñado para apoyar los esfuerzos del resto de ejércitos rusos en el norte. No todos los cuerpos de ejército alemanes habían logrado cruzar el río Narva, y tanto el 28 Cuerpo de Ejército como el 38 y el 50 corrían el peligro de ser aniquilados frente al lago Peipus. Con este objetivo, los soviéticos se lanzaron de nuevo con todo lo que tenían al ataque. Ante esta situación, Model no tuvo más remedio que actuar con rapidez. Su primera acción fue ordenar que se formara una línea que se extendiera al oeste de Luga hasta la orilla sur del lago Peipus. 3 divisiones de infantería alemanas, que se habían salvado hacía unos días de ser cercadas y aniquiladas, recibieron la orden de defender la nueva línea defensiva. Finalmente, el ataque soviético volvió a golpear con fuerza a los alemanes, que aunque pudieron replegarse hacia el suroeste, no pudieron evitar que la totalidad de su 58 División de Infantería quedase rodeada al norte de Luga. Durante el día 11 de febrero, Model se reunió con sus generales y llegaron a la conclusión de que tenían que retirarse definitivamente a la línea Panther para acortar todo lo posible la línea de frente. Hitler, por su parte, temía que una incursión rusa en los estados bálticos hiciera que Finlandia pidiera la paz. En este punto, ni siquiera Berlín podía ignorar la calamitosa situación que se estaba produciendo en el grupo de ejércitos norte. Hitler comprendió finalmente que el grupo de ejércitos no podía seguir librando la guerra de desgaste que esperaba que detuviera a los rusos. Luga ya había sido abandonada el 12 de febrero, y otras ciudades y pueblos importantes estaban al borde de la caída. Finalmente, no le quedó más remedio que permitir la retirada general a la línea Panther. Por otro lado, a lo largo de febrero, el 16º ejército fue brutalmente atacado por los soviéticos y no le quedó más remedio que retirarse. Para evitar el colapso, Hitler terminó concediendo una retirada acelerada a la línea Panther, que las tropas de este ejército ocuparon a principios de marzo. En tan solo un mes y unos días, el ejército rojo pudo romper el cerco alemán en Leningrado y hacerlo retroceder hasta los estados bálticos a más de 200 kilómetros de distancia. No obstante, no consiguieron cercar ni aniquilar al grupo de ejércitos norte tal y como pretendían. De haberlo conseguido, hubieran podido avanzar sin oposición hasta Prusia Oriental y se hubieran anexionado los estados bálticos en una fecha tan temprana como febrero de 1944. Se estima que los 3 grupos de ejércitos soviéticos sufrieron en esta operación unos 76.800 muertos y cerca de 240.000 heridos. Por su parte, los alemanes sufrieron unos 24.000 muertos y 46.000 heridos. Los germanos mantendrían sus posiciones en el norte hasta el verano, cuando los soviéticos atacaron y diezmaron al grupo de ejércitos norte.